Turística y musical emite su señal Ecos del Conveima, HJNC 790 AM, la emisora con identidad regional, otra emisora afiliada a Blue Radio, la nueva alternativa. Ecos del Conveima, 790 AM. Se enlaza con nuestros oyentes a través de Facebook Live. Democracia en acción, en Ecos del Conveima 790 AM. Fundador, Gustavo Ramos Arjona, excongresista tolimense, abogado y politólogo especializado en gestión de entidades territoriales y gobierno municipal, derecho constitucional, ciencia política, derecho penal y procesal, sistema acusatorio oral, conciliador en derecho, estudios, Universidad Externado, Universidad de Ibagué, Universidad Antonio Nariño y Universidad de Salamanca, España. Tarjeta profesional 133-008. Democracia en acción. Oyentes de Ecos del Conveima, muy buenos días, bienvenidos a Democracia en Acción, como todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Hoy es sábado 5 de septiembre de 2020, sábado 5 de septiembre de 2020. Nos recepcionan a través de la frecuencia 790 Ecos del Conveima, ahora afiliada a Blue Radio. Doctor Gustavo Ramos Arjona, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Álvaro, y a todos los amigos y amigas que en este momento están en sintonía con el dial 790 de Ecos del Conveima. ¿Cómo es que es ahora la conexión con Blue Radio? ¿Cómo es? Afiliada a Blue Radio. Qué buena iniciativa de haber interlazado Ecos del Conveima con esa cadena prácticamente ya a nivel nacional e internacional. Es todo un acierto del gerente Juan Pablo Sánchez Vaquero, de doña Angelita Vaquero de Sánchez y de Fernando Sánchez Vaquero. Bueno, hoy regresamos. Sí, señor. Con mucho entusiasmo, y yo diría más que con entusiasmo, con mucho cariño, volver aquí a esta emisora que la hacemos como propia, ¿no, Álvaro? Hoy dígamelo a mí, que estuve 45 años en esta casa, la cual considero de mi propiedad. Bueno, y yo quiero en el día de hoy, no vamos a hablar del tema tradicional que nos atañe, que es la política, porque este es un programa de características de análisis político, pero hoy le vamos a dedicar Democracia en Acción a ese gran amigo, a ese hombre que ha hecho posible todo esto que hemos venido haciendo en la radio, y sobre todo esta emisora y Econoticias, cuando cumple 50 años, que en muy buen momento el ingeniero Juan Pablo Sánchez, diría yo, con sentido de corazón de Arnulfo, es el heredero de esta trayectoria periodística, empresarial de Arnulfo Sánchez. Y yo quiero hoy sumarme a todas esas voces, que han venido en el transcurso de estos días, en esa celebración de los 50 años de Econoticias, y que en una forma muy acertada su hijo, el ingeniero Juan Pablo Sánchez, ha venido promoviendo y celebrando, porque Juan Pablo logró tener esta plataforma virtual en primer orden, en primer plano a nivel nacional, y es una de las plataformas a nivel internacional que tiene en estos momentos muchos seguidores, y no tanto los seguidores, sino que la gente la ve. Es decir, las personas colombianas ya que están en el exterior, para enterarse e informarse de lo que está pasando en Colombia
y obviamente a los tolimenses sí que les gusta es conectarse con la plataforma virtual de Ecos del Convema y obviamente escuchar el noticiero, que es vigente, ¿no? Econoticias. Por algo, doctor Ramos tiene 50 años Econoticias. Entonces, una infinidad de figuras han desfilado por acá, por Ecos del Convema y concretamente por Econoticias. Entonces, por eso ya le tengo un invitado. Bueno, muy bien. Entonces, Alvarino, este es un homenaje hoy, pues, de tantos que le han venido haciendo, pero es que nosotros no nos podíamos quedar por fuera de esta celebración tan importante, que hemos estado tan contentos de ver a doña Ángela Vaquero de Sánchez, su esposa, su compañera de tantos años, verla con Fernando Sánchez Vaquero y ver a Juan Pablo y ya los nietecitos también que hacen parte de esa familia, verlos escuchando las condecoraciones a nivel municipal, a nivel departamental, es decir, todo el Tolima gremial, diría yo que gremial y comercial, y cívico y político, han reconocido en Arnulfo Sánchez López lo que él ha hecho. Y hoy estamos aquí precisamente en este espacio donde él se madrugó y tantas veces que nos motivaba aquí. Entonces, por eso, Álvaro, yo quise que usted, que es un protagonista de toda esta historia de Arnulfo Sánchez, lo mismo que el periodista y hoy concejal Rubén Darío Correa, que también hizo un video muy bonito. Entonces yo quiero que ustedes participen y hagamos vivencias de lo que ha significado, de lo que ha hecho Arnulfo Sánchez López en la radio, como cívico, como hombre. Yo recordaba con mi esposa que a Arnulfo le propusieron en varias ocasiones que fuera candidato a la alcaldía cuando empezó las alcaldías populares. Es decir, pero a él no se dejó tocar del bicho de la política, ¿no? No se dejó picar. Bueno, entonces... Mire, estamos con una de las mejores voces que hizo parte de Econoticias y que tiene ese gran recuerdo de lo que es el noticiero insignia de Ecos del Conveima. Se trata de Héctor Javier Pardo Saavedra, radicado en Los Llanos. Él está en Los Llanos Orientales. Y para él el abrazo, porque fue nuestro compañero también aquí, muchas luchas, lides, anécdotas, recuerdos, con Héctor Javier Pardo Saavedra y con todos los que desfilamos por Econoticias. Oiga, pero espéreme, yo le envío un saludo. Oiga, Javier, un saludo de aquí, fraternal, de volverle a escuchar su voz. Usted se nos fue, ha hecho mucha falta aquí en el departamento del Tolima. Ojalá regrese a esta tierra que lo quiere tanto y toda la actividad profesional, periodística y de comunicación social. Héctor Javier, buen día. Un abrazo, Alvarito, para usted, para el doctor Gustavo Ramos, para todos los oyentes de Ecos del Conveima. Y un abrazo rompecostillas a Arnulfo Sánchez López, un hombre que, como ustedes han comentado, ha marcado la historia de la radio en el departamento. Y por qué no fuera del departamento, porque además laboró también por los Llanos Orientales. Sí, estamos en los cuarteles de invierno haciendo un descanso, pues creo yo que merecido, pero pronto estaremos regresando a la capital musical de Colombia. 50 años de Econoticias, Alvarito. Doctor Gustavo Ramos, 50 años de buena información, 50 años de reunir amigos, 50 años de tener actualizado a todo el departamento en lo que ocurre segundo a segundo a nivel informativo. Yo creo que es una bandera que no se puede dejar caer, que hay que continuar con ella. Al doctor Juan Pablo Sánchez también el abrazo cordialísimo, a Fernando, a doña Ángela, pues se le recuerda con mucho cariño. Y ese recuerdo con Arnulfo, tantos momentos que pasamos bonitos en esa cabina de Ecos de Conveima, en las instalaciones antiguas y luego en ese moderno edificio donde en este momento están funcionando los estudios, pues qué mejor que traerlos a colación en este momento.
Ojalá que no sean 50, sino muchos, pero muchos años más, que ese legado continúe y que la información, la seriedad y la objetividad siga reinando a través de estos micrófonos de Ecos del Conveima, ahora pues con Blue Radio, que también es otra institución a nivel nacional, Alvarito, doctor Gustavo. Héctor Javier, contemos al menos una anécdota con Arnulfo Sánchez López. Pues fueron muchas las anécdotas, afortunadamente todas fueron anécdotas bonitas. Los últimos 9 años de radio que estuve yo los realicé en Ecos del Conveima, y con Arnulfo leíamos noticiero de la mañana y también noticias en la tarde. Pero la verdad es que fueron anécdotas gratas, anécdotas que pues siempre se recordarán con mucho cariño, y que fueron más cuestiones personales, más cuestiones de Arnulfo Sánchez y Héctor Javier Pardo Saavedra, que pues de verdad son de no compartir con la gente, sino pues recordando a aquel hombre que pues continúa vigente y que sin lugar a dudas sigue dándole nombre a la radio. Recuerdo cuando usted hablaba aquí en Econoticias y Arnulfo decía, uy, esa es mucha voz de varón. Sí, efectivamente. Generosidad de ustedes, Alvarito, generosidad de Arnulfo. Quiero ir a Ibagué muy pronto y reunirme con él, reunirme con todos ustedes, de pronto tomarnos un tinto y acordarnos de cosas bonitas y seguramente cosas buenas que seguirán saliendo, porque la radio va evolucionando y a la cabeza de Eco del Conveima está un hombre que tiene buenas ideas, que pues lógicamente se apoya bien, y por eso vemos los resultados diariamente. Usted que hizo parte de esta casa radial, Héctor Javier, ¿cómo define uno a Arnulfo? Un hombre bonachón, actuó siempre como un padre con nosotros, nunca una palabra ofensiva y siempre guiándonos, aconsejándonos por el buen camino. Sí, claro, un hombre que siempre tenía un buen consejo. Cuando uno lo necesitaba, pues la verdad contaba con él. Muchas veces se desbordaba en elogios, pues a título personal, cuando estaba uno dialogando con él, pues también tenía sus chascarrillos, tenía sus notas, sus anécdotas, y siempre fue una persona que trató de enseñar lo que él realmente ha aprendido a lo largo de su vida, de su historia periodística, y pasárselo a aquellas personas que pues lo íbamos acompañando, y sobre todo preocupado por la gente que estaba empezando en este medio y al cual él le veía capacidad y decía, este se debe apoyar. Y pues ahí está el resultado de muchas cosas interesantes que hemos visto a través de Ecos del Conveima, Alvarito. Bueno, Héctor Javier Pardo Saavedra, ha sido un placer dialogar con usted, quien hizo parte de esta casa radial de Econoticias. Aquí mucha vivencia, lo recordamos con mucho cariño, Héctor Javier, y ojalá muy pronto nos veamos aquí en la Musicalia América. Claro que sí, mi hermanazo del alma. Un abrazo a la distancia al doctor Gustavo Ramos. Arnulfo, 50 años, buena radio, buenas noticias. A Juan Pablo Sánchez, continuar por ese camino, y ojalá que todos los días tengamos conocimiento de cosas más interesantes que le siguen pasando a Eco del Conveima. A todos, de verdad, un abrazo, y gracias, Alvarito, por acordarse de su siempre amigazo. Bueno, ahora tenemos ya, estamos comunicados con el periodista, comunicador social y concejal Rubén Darío Correa. Amigo nuestro, ¿no? Amigo. Yo digo que periodista y comunicador social, porque es que Rubén Darío, fuera de que se hizo como ustedes en la práctica, como nos lo va a contar ahora. No, y que fuimos de esta escuela, de la escuela arnulfista, lo decimos con mucho orgullo y con mucho cariño. Él es periodista de academia también, ¿no? Sí, claro. ¿Sabe cuál universidad es? Él estudió en Bogotá, recuerdo que lo hizo con Mauricio Manjarres Caicedo. Bueno, ahora nos dice Rubén Darío de cuál universidad es egresado, y fuera de eso también tiene una especialización en la Universidad del Tolima, conjuntamente con su esposa,
porque los dos son profesionales Sí, en sí. derechos humanos. Rubén Darío, buenos días. Doctor Gustavo, muy buenos días para usted, para Álvaro Murillo, para Alexandra Ospina y para toda la gran audiencia de Ecos del Conveima y Econoticias, que esta semana estuvo de boda de oro. Rubén, ¿de qué universidad es egresado usted para que mucha gente no está enterado que les diga hoy por este medio de Ecos del Conveima? Tuvimos la fortuna, doctor Gustavo, de estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Gracias a Dios, con el respaldo y el apoyo de Ecos del Conveima, de Econoticias, de Arnulfo. Bueno, bueno, yo he querido hoy sumarme a todos los homenajes, condecoraciones, felicitaciones, es decir, el Tolima en pleno, digo yo, la parte industrial, comercial, los gremios, es decir, todos, la academia y la política se han unido a esa convocatoria que hizo muy inteligentemente el doctor Juan Pablo Sánchez, que es también ingeniero egresado de la Universidad de los Andes. Entonces, usted hizo un video donde hace una reminiscencia de cómo era Arnulfo. Me encantó, usted lo publicó por Facebook, todavía está ahí rodando. Yo creo que ya van como unas 5,000 reproducciones, y no es más, de ese video tan bien diseñado que usted hizo en homenaje a Arnulfo. ¿Se cortó? Pero ya vamos a restablecer la comunicación, doctor Ramos. Estamos hablando del video, ¿no? De Sí. Rubén Darío Correa Carvajal, en homenaje a ese hombre al que le debemos todo, absolutamente todo en el periodismo, Arnulfo Sánchez López. Ya hemos restablecido la comunicación, Rubén Darío Correa Carvajal, recuerdos y anécdotas con Arnulfo Sánchez López. Entonces, díganos más o menos por qué tanto sentimiento usted por el jefecito, como le dicen ustedes o le decían al principio cuando estaban. No es que así lo bautizamos, ¿Cómo fue? el jefecito. Siga, Rubén. Bueno, oiga, y me gusta que esté Álvaro Murillo ahí sentado porque arrancamos con el video diciendo que la palabra el jefecito se la inventó Murillo. Álvaro Murillo en un gesto así de cariño era el jefecito, porque el jefecito para allá. Y recordé, Álvaro, al inicio de ese video, las personas que estuvieron con nosotros, Jorge Méndez Jr., Álvaro Murillo, Lina Galindo, Edgar Espinosa, en la información judicial. Me faltó ahí colocar al inolvidable César Valencia Parra, que hacían informes especiales en las altas cortes, y después Arnulfo lo trajo unos días de coordinador del noticiero y nos imprimió un manual. ¿Se acuerda, Álvaro, el manual de César Valencia? Sí, claro, el manual, él trajo el manual del tiempo, el manual de redacción. César Valencia, que en paz descanse, ¿no? Y por eso, con orgullo, decimos que redactamos bien, gracias a esas enseñanzas, a esas clases que tuvimos de ese hombre también muy culto y defensor del idioma como lo fue César Valencia Parra. Y entonces recordé también ahí en el video el tema tecnológico que ha pues también transformado la radiodifusión en el departamento del Tolima, en el país y del mundo. Acordamos, doctor Gustavo y Álvaro, en ese video, que en esa redacción Álvaro Murillo usaba una máquina todavía de las antiguas. Nosotros usábamos máquina eléctrica, las grabaciones se hacían por teléfono fijo porque no se conocía ahí en el 94, 95 cuando yo ingresé el teléfono celular, ni el WhatsApp, ni tampoco teníamos a la mano las cámaras fotográficas, ni el computador. Era con la cuartilla antigua de papel periódico que cortaba Flor María y las pilas y la grabadora vieja y grande, Álvaro. Sí, señor. Oye, Sí, ¿usted señor. qué hizo la máquina? ¿La vendió o la tiene empeñada? No, esa está en ese museo que tiene Ecos del Conveima. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Siga, mi Y querido sabe José que Álvaro. alcanzamos con Rubén Darío, y eso fue la revolución tecnológica, el Viper, ¿recuerda? Sí, el famoso Viper donde nos encontraban después del viernes por la tarde cuando nos íbamos a echar ya
la siesta después de un arduo trabajo. Pero hablemos de Arnulfo. De Arnulfo Sánchez, yo lo recuerdo en el video y yo te llevo en mi mente como un excelente periodista nato. Tenía una cosa maravillosa que yo le aprendí, Álvaro, yo sé que usted también, y molestábamos con eso, y era el poder de síntesis, Álvaro, de un discurso de media hora, o de una sentencia, o de una charla de hora y media, encontrar la frase o la noticia en una línea. Tenía Arnulfo Sánchez esa virtud del periodista nato, el poder de síntesis, Álvaro. Sí, señor. El talento. Sí, eso nos transmitía único. Permanentemente, nos infundía que uno tenía que sintetizar, y el arte en el periodismo es el lead, es decir, el cabezote de la noticia. Todo eso lo aprendimos del maestro Rubén Darío. Otra cosa que me parece inolvidable de Arnulfo es que decía, bueno, usted como periodista comience siempre por el hecho más fundamental, el hecho más trascendental, lo más importante, y de ahí viene haciendo descripciones en párrafos cortos del resto, pero usted tiene que arrancar, Correa me decía, por el lead, lo fundamental, para captar la atención del lector, del televidente, del oyente. Frases y enseñanzas inolvidables, tanto en lo periodístico como en lo humano, de Arnulfo Sánchez López. Y yo lo recuerdo en el video allí, llegaba de saco y corbata a las 6 de la mañana, y a veces sacaba, Álvaro, la chiva de la servilleta o el papelito del saco y del bolsillo. Así es. Sí, él los chiviaba a ustedes. No, lo que pasa es que le daban la noticia. Por ejemplo, él se encontraba por la noche con un personaje, digamos un político, y el político le daba el datico, y él apuntaba, era en la servilleta donde había acudido a un restaurante, a una cafetería, entonces pedía una servilleta y ahí apuntaba. No se complicaba. Sí, se nos volvió a cortar. Ya vamos a restablecer la comunicación. Parece que tiene temporizador Rubén Darío. 2, temporizador, o lo tienen chuzado. Pero ya vamos a estar, mire usted lo delicioso que es recordar lo que es Arnulfo Sánchez López. 8:27. Ahora sí ya estamos con Correa. Vamos a restablecer la comunicación para seguir hablando y haciéndole ese homenaje al maestro de maestros, Arnulfo Sánchez López. Continúe, Rubén Darío. Bueno, Rubén Darío, perdón, diría yo que ¿tiene temporizador o está chuzado su teléfono? Yo creo que es la segunda. Bueno, póngale cuidado y seguimos con lo que no dijimos ahí en el video. Todos los periodistas de la redacción armábamos cada uno 8, 10, 12, yo ya llegué a armar hasta paqueticos de 16 noticias de cuartillas, y los poníamos ahí, cada uno con su montoncito, y Arnulfo tenía la habilidad también de priorizar o jerarquizar las noticias para armar, digámoslo así, ese sancochito diario que uno arma de la presentación, y él era muy hábil también en eso y experto, y sabía llegarle al corazón de lo que la gente quería, pero todos competíamos en la redacción porque el jefecito nos pasara de primera las noticias, y entonces yo la ponía encimita la mía, pero él decía, no, esta de Correa pues puede ir de tercera, y me la mandaba de para bajito, y así era una cosa diaria de competencia muy chévere y sana. ¿La recuerda, Álvaro? Sí, no, y el orgullo, la mayor satisfacción era que al periodista le leyera Arnulfo, es decir, que abriera el noticiero con esa noticia, y esa era la competencia sana que teníamos en Econoticias. Sí. No, definitivamente está chuzado. Bueno, sigamos recordando a Arnulfo. Pues se nos conecta, o si no toca vía celular, ¿sí? Vía móvil. Por el otro sistema, por un sistema alternativo, para continuar recordando lo que es el maestro de maestros, Arnulfo Sánchez López, el ícono del periodismo no solamente tolimense, sino colombiano. Bueno, dentro de toda esa actividad que ustedes realizaban, como decía ahora el periodista de hoy, concejal Rubén Darío Correa, ustedes competían entre sí. Era sana competencia diaria. ¿Cuáles conformaban en ese momento el equipo que tenía Arnulfo de periodistas? No, por ejemplo, hubo muchos cambios, pero los que mencionó Rubén Darío, esos eran Edgar Espinosa en la parte judicial,
estaba Rubén Darío Correa, estaba Jorge Méndez Jr., ¿quién más estaba? No, es que Eduardo Amaya, posteriormente, él llega después, no, ¿no? él fue otra época, ¿no? Y Briñez, También Humberto Briñez, Jesús Erney Torres, estuvo el pequeñito igual a mí, el pequeñito. Pilosito. Mucho, es que eso fue toda una escuela la que conformó Arnulfo en torno a Ecos del Conveima. Sí, bueno, señor. ya tenemos aquí a Ya está Correa, sí. Rubén, ya lo tengo vía celular. Es que la tecnología de aquí, Álvaro, no trajo la conexión. Siga, Rubén. No, y para seguir exaltando esa personalidad arrolladora y exitosa de Arnulfo Sánchez en esos 50 años de Conoticias, ¿cómo no hablar, Gustavo Ramos y Álvaro Murillo, del poder de convocatoria que tenía Arnulfo Sánchez, desde la inolvidable serenata Ibagué a Colombia, pasando por el desfile de Año Viejo, pasando hasta por un derbi asnal que se inventó Arnulfo cuando llegó a la libertad, después, posteriormente, el reinado empresarial, un poder de convocatoria de Arnulfo a toda prueba que todavía le seguimos admirando. ¿Ustedes qué piensan? No, es innegable. Es decir, yo pienso que lo que ha hecho Arnulfo Sánchez es algo que queda ya en la historia como algo muy grandioso. Yo tengo con él muchas anécdotas, pero muchas. En una ocasión, cuando él me hace la primera entrevista, yo ya era gerente de Cotoltran y el papá de Héctor Sánchez, el papá petardo, sí. Héctor José Sánchez. Ya, Gustavito, ya pasamos. Ya, entonces, Héctor Sánchez, José Sánchez Vega, yo le dije que me hiciera una cuña para promocionar a Cotoltran. Entonces me hizo una cuña pues larga. Le dije, no, a mí no me gusta la cuña, esa está muy larga. Hagamos una cuña así, que diga Cotoltran primero en servicio, porque eso era Cooperativa Tolimenses Transportadores, y entonces yo dije, no, Cotoltran nomás, simplificando que era una cooperativa, ¿no? Era lo que se usaba. Pero en esa entonces cuña, yo dije, en ese mensaje comercial no podía faltar Gustavo Ramos Arjona, gerente. Por eso, usted me ayudó en eso. Sí. Entonces le colocamos Cotoltran primero en servicio, y Gustavo Ramos Arjona, gerente, hasta cuando un día me llamó Arnulfo, y pues yo me puse muy contento que me llamara Arnulfo, o sea, entrevistarme, yo estaba empezando. Y entonces me tenía ahí al gerente de Cotrautor. ¿Usted se acuerda de cuál era? ¿Quién era en esa época? Ituriel Gómez. Ituriel Gómez Aristizábal. Que era la empresa más grande, tenía como 1000 buses. Y después de la entrevista, en la entrevista me dice, ¿usted por qué dice que primero en servicio? ¿Cuántos vehículos tiene? Le dije, no, son un poco de Skoda y unos microbuses y busetas 2. Frente a semejante gigante. 2. ¿Y usted cómo se atreve a decir que la primera en servicio con esos vehículos tan pequeñitos, con esa empresita? Le dije, no, pues es que esa es la proyección, esa es la visión del futuro. Bueno, fue una anécdota bonita. Doctor Ramos, permítame, con la venia suya y la de Rubén Darío Correa Carvajal, presentar a otra de las mejores voces que tenemos con mucho orgullo a nivel nacional. Estuvo en las principales cadenas en Bogotá, aquí en Ibagué, Gustavo Torres Rueda. Gustavo, le estamos haciendo homenaje al maestro de maestros, Arnulfo Sánchez López. Usted hizo parte de esta casa radial también. Sí, muchas gracias, Alvarito. Permítame saludar a Arnulfo, en primer lugar, felicitarlo porque los años que él permaneció vigente en la radio son de grata recordación, son muy significativos. Permítame saludar a Gustavo Ramos, a Rubén Darío Correa, que son personas que siempre están en el pensamiento de uno, al gerente de Juan Pablo Sánchez, Juan Pablo Sánchez Vaquero, a Juan Pablo Sánchez, a Fernando, a Angelita, a todos un saludo muy cordial. Me alegra mucho que alrededor de Arnulfo pues haya tanta querencia, tanto afecto, tanto cariño, porque es un hombre que tiene un mérito muy grande, que es el de perseverar en un trabajo, ¿no? Perseverar
perseverar en un trabajo, que eso no lo logra todo el mundo, ¿no? Como perseverar en el matrimonio. Pregúntale usted a Gustavo Ramos, que ya tiene como 100 años casado, y el hombre sigue comprando mercado. Orgullo, con mucho orgullo. Por aquí le dejó un saludo Héctor Javier Pardo Saavedra, su parcero. Ah, sí, hombre, no, pero con los derrumbes que hay allá en la carretera del Meta, yo creo que no vamos a poder verlo otra vez en mucho tiempo, porque cada que va a venir a visitarnos hay un derrumbe, entonces tiene que aplazar la venida. Oiga, Gustavo, dichos de Arnulfo Sánchez López. No, pues el más famoso es, no me hagan eso, ¿no? Tantas cosas que él... Yo recuerdo de Arnulfo una vez que yo tenía 17 años, me acuerdo tanto de eso, y tenía una grabadora, y me dijo, camine, era el día de las Mercedes, y me dijo, camine, vamos al penal, camine, me acompaña al penal, y hacemos unas entrevistas. A mí me pareció, pues, un espectáculo esa vaina, le dije, claro, camine. No, pero ya cuando estuvimos allá fue terrible la experiencia, ver uno de todas esas personas ahí, Virgen Santa. Uy, eso fue, a mí no se me olvida de ese momento. Y claro que los guardias nos acompañaron a recorrer todos los pabellones y entrevistábamos así al azar a mujeres y hombres detenidos allá en esa prisión, y fue la primera vez en la vida que yo supe lo que es estar dentro de una prisión. Eso es una cosa terrible que no se le desea a nadie. Oiga, Gustavo, le agradecemos la gentileza que usted ha tenido. Sabemos de sus ocupaciones y que también un recuerdo especial de Rubén Darío Correa Carvajal. Claro, no, lo de Rubén Darío es para uno quedarse con la boca abierta, ¿no? Porque él es un hombre serio. Primero, yo tengo la opinión de que Rubén Darío es un hombre serio, y cuando lo oigo hablando de política y lo oigo en el consejo, yo sé que él no le está mintiendo a la gente, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. La gente supiera, sobre todo los que hacen política, que esas mentiras que uno pueda decir en un momento dado, después las paga con creces. De manera que lo peor que puede hacer un político es no decir la verdad. Eso es lo peor. Gustavito, muchas gracias por habernos acompañado en este homenaje a Arnulfo Sánchez López, el maestro de maestros. Con muchísimo gusto, y gracias a ustedes por tenerme en cuenta para verter una opinión. Eso es de mucha importancia para mí. Bueno, Rubén, ahí escuchó a Gustavo Torres Rueda, que es un periodista, decir, de la época, cuando se inician ustedes prácticamente, pero es una de las voces más autorizadas, que pienso yo como locutor también, ¿no? Sí, trabajó en las cadenas Caracol, RCN, Todelar, en las grandes cadenas, en la cadena Super, recuerda. Él estuvo en Bogotá representando al Tolima a través de los medios de comunicación. Bueno, Rubén, sigamos con la escuela que conformó Arnulfo Sánchez con todos ustedes cuando se iniciaron en el periodismo. Mire, a propósito de Gustavo, Álvaro y después Gustavo Ramos, para quien va nuestro cordial saludo a Gustavo Torres Rueda. Una de las cosas maravillosas que tuvimos en Econoticias en aquella década del 90, cambiando también el milenio hacia el 2000, es que nos permitió conocer y compartir con grandes maestros de la radiodifusión colombiana. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, que yo conocí en Ecos a el inolvidable y que en paz descanse Fabio Restrepo Gómez, Álvaro? No sé si ustedes lo saben, pero Fabio Restrepo era el locutor de la presentación insignia de Econoticias, que era Econoticias, ahora el primero. ¿Se acuerdan ustedes, no? Fabio Restrepo Gómez. Sí, claro, ya fallecido, claro que sí, Rubén Darío. También la voz de Gustavo Torres Rueda. ¿Cómo olvidar a Tico Tico, que lo entrevistamos varias veces en Ecos? Y cómo olvidar también a Jorge Eliezer Barbosa Ospina, el popular Carlisto Comenta, que leía El Correo de las Brujas. El Correo de las Brujas, sí, señor. Y transmisiones especiales. Es decir, que con Arnulfo Sánchez y Econoticias no solamente hicimos escuela muchos, sino que reunió en torno a él, a Arnulfo, esos grandes talentos de la radiodifusión tolimense y colombiana. Álvaro, Gustavo. Mejor dicho, Arnulfo se supo rodear, pero bien. De figura, sí. Mire, tenemos otra figura que hizo parte de Econoticias. ¿Quién es? Que es conocido también, amigo
de Rubén Darío Correa, de todos nosotros. Se trata de Carlos Ángel Sepúlveda Bonilla, hizo parte de esta casa de Econoticias, trabajó en La Matraca, fue el primer animador que tuvo el desfile de muñecos de Año Viejo. Tantas facetas de Sepúlveda. Él fue el de La Matraca, La Matraca, claro, el autor de La Matraca. Es decir, interpretaba ese personaje con Arnulfo Sánchez Adelante, López. Carlos. Carlos Ángel, bienvenido a este homenaje al maestro de maestros, Arnulfo Sánchez López. Bueno, muy buenos días, un abrazo, mi querido Murillo, bien la cosa, la vaina. Ustedes saben cómo contesta el teléfono Murillo, ¿no? Aló, Carlos Ángel Sepúlveda Bonilla, qué maravilla. Es una impronta que tiene Alvarito Murillo. Un abrazo especial para el doctor Gustavo Ramos Arjona, para el colega y concejal Rubén Darío Correa Carvajal. Yo siempre le insistí en que le pusiera el Carvajal, porque Amparito, pues es la mamá, y lo tuvo 9 meses en su vientre, después lo trajo al mundo y lo guió por el camino, y yo diría que, sin temor a equivocarme, porque yo conozco la historia, mucho de lo que es, si no el 100% de lo que es Rubén Darío Correa, se lo es a la mamá, eso lo tengo muy claro. Bueno, hola, yo me estaba preguntando aquí cuántas veces ha estado Gustavo con Democracia en Acción en Ecos, va a Ondas, regresa a Ecos, va a Ondas, regresa a Ecos, se me perdió la cuenta. Le ha dado la vuelta a todas las emisoras. No, a todas no. Ha estado entre Ecos y Ondas, y se me perdió la cuenta. Pero yo lo sigo al viejo, yo lo sigo porque eres un amigo muy querido. Hombre, mire, la verdad me atreví a llamarlos porque pues yo me paro, hago algunas cosas y después miro el celular cuando, oh sorpresa, que Juan Pablo Sánchez Banquero coloca en el Facebook que ahora el doctor Gustavo Ramos regresa a Ecos del Conveima en un horario muy bueno de 8 a 9 de la mañana. Y por supuesto había que sintonizarlo. Y me encuentro con este homenaje y recordatorio de Arnulfo Sánchez López. Yo llegué a Ecos del Conveima cuando tenía 19 añitos, ¿se acuerda, Murillito? Sí, estaba Sardinito. Y Murillito era recepcionista ahí en el segundo piso de Ecos del Conveima de la cadena Super, como decía Luis H. en el Espinal. Así Hice es. Primero Ahí ya estaba Armando Monroy, que en paz descanse, ¿no? También. Los dos personajes que se turnaban justamente en la recepción eran Armando Monroy Castro y Álvaro Murillo, eran los dos. Ya después ellos dieron un salto hacia el periodismo y demás también. Yo estuve un tiempo ahí de 10 de la noche a 6 de la mañana y no aguanté, y después volví a otro horario, y es cuando me encuentro con Arnulfo, porque me pusieron un horario que yo arrancaba a las 9 de la mañana y me cubría hasta las 2 de la tarde. En consecuencia, me tocaba que leerle algunos comerciales a Arnulfo en el noticiero. Y también después estuve en la mañana. De ahí quiero contarles una anécdota. Ese tema de las noticias que Arnulfo copiaba en la servilleta, es cierto. Él iba a un cóctel al Club Campestre, al Club del Comercio, en fin, a cualquier sitio, y se encontraba con los políticos de turno. Y le pasaban la chiva y el viejo la anotaba en una servilleta. La anécdota es que una vez en la mañana estábamos ahí en el noticiero y llegó el viejo ya sobre el tiempo y comenzó, Ibagué, atención. Pero muy bien vestido, ¿no? Soy siempre encorbatado. Ibagué, atención, urgente, extra, informa, Econoticias, última hora, noticia exclusiva. Mientras decía todo eso, el viejo se metía la mano al bolsillo de adentro del saco derecho, al bolsillo izquierdo, al bolsillo derecho del pantalón, al bolsillo izquierdo del pantalón, al bolsillo de atrás del pantalón, y no encontraba el papel. Y haciendo esa antítesis, Ibagué, atención, urgente, extra, informe con noticias, noticia de última hora, exclusivo de Econoticias, nadie lo tiene. Ibagué, atención, son las 6:05 de la mañana. Esa es la noticia, yo la hora, y yo paso a comerciales porque no encontré la noticia. Yo admiré siempre de Arnulfo esa gran capacidad creativa que el viejo tenía, indudablemente. La gran convocatoria de la que hablaba ahora Rubén Darío Correa. Sí, señor, esas cosas tan bonitas que hicimos con Arnulfo. Yo recuerdo que yo fui el primer presentador y animador y motivador desde las empresas del primer reinado empresarial del Tolima. Fui yo.
Yo iba a las empresas, entrevistaba al gerente y una vez nos presentaban la candidata. La primera ganadora fue una niña del municipio de Ambalema que trabajaba en Concaja, que en esa época la gerenciaba el doctor Nelson Arcángel Avendaño Lopera. Por supuesto, también fui el primero que animó el final del primer, y creo que los primeros 4 o 5, desfile de los muñecos de Año Viejo, que fue toda una sensación en la capital del departamento del Tolima. Eso lo hacía Arnulfo Sánchez López. Eso lo hizo Arnulfo Sánchez López. Alguna vez, como él era mecatero y le gustaba comer muchas viandas, me invitó en un carro que tenía, Camille, demos una vuelta, por allí tal cosa, comemos algo, de tal. Y me echó el cuento y me dijo, oye, ¿a usted cómo le parece esa cosa? Tengo una vaina en la cabeza, me está rondando. Y le cuente a ver, ¿qué quiere hacer? Me dijo, quiero hacer una cosa para exaltar a la gente en Tolima, la gente nuestra, la gente que ha logrado escalar, que está bien arriba. Tengo una cosa que se llame, por ejemplo, el Día del Orgullo Tolimense. ¿Cómo la ve? Y yo le dije, hombre, Arnulfo, extraordinario, me parece muy bien. Y ahí arrancó también esa gran convocatoria que recuerdo, yo también participé en las primeras. Ha sido una historia muy rica y muy importante. Murillo dice la escuela Arnulfisca, ¿es que le dice usted? La escuela Arnulfista. Arnulfista. Yo le cambiaría y le diría la escuela Arnulfesca. Arnulfesca. Y cuando él ya hace el negocio con Jaime Pava y ya la emisora es de él, y entonces yo estoy recién salido de Caracol y había que hacer algo para reemplazar el Correo de las Brujas. Y bueno, usted que es un tipo que imita voces, que mama gallo, que jode, presénteme alguna cosa, papá, porque no me puedo traer a Barbosa. Y es cuando yo le llegué con el proyecto de La Matraca, mamando gallo en serio. Libretos y dirección, Arnulfo Sánchez López. Voces de Henry Sánchez García, el terror de las primas mías, y Carlos Sepúlveda Bonilla. Arnulfo en esa matraca fue cuando bautizó a Hernando Álvarez Ureña como el Divino Calvo. En esa matraca también le llamaba mucho la atención a Arnulfo que Clara Pardo es una negrita morenita y la puso Clarita Oscurita Pardo. Clarita Oscurita Pardo. ¿Sí? Y voy a cerrar con una cosa que me llamó mucho la atención. 2 cositas. El padre Javier Arango. Carlos quiere mucho desde el cielo del bando de la bendición. A Gustavo, que siente el jopo y no dé más vueltas, que se queden con noticias en Ecos. Nada más para allá y para acá. Ese ping-pong no es bueno. El padre Arnulfo le escribía cosas ahí porque el padre era jodido y era chivo y le gustaba por ahí las muchachas. Eso está claro. Y en la matraca aprovechaba Arnulfo en los libretos para mamarle gallo. El viejo salió a las 7 de Con Noticias y yo estaba en el Mango. Ahí en el Mango había una cafetería y me pega que vacía. Usted que no se puede, respéteme. ¿Usted por qué dice esas cosas? Usted no sabe que no sé qué dice. El padre Javier Arango. Ser el cura reclamando. El cura Arango. Entonces le padre, perdón, un momentico. Y el viejo estaba que asesaba y echaba espuma de lo bravo que estaba por alguna cosa que había escrito Arnulfo donde lo involucraba con una damisela. Cuando el viejo se le pasó la rabia, yo le dije, mire padre, yo le voy a decir una cosa. Las personas que se imitan en la matraca es porque vale la pena imitarlas, porque son grandes personajes, y usted es uno de esos grandes personajes de aquí del Tolima, pero no tiene por qué decir esas cosas que están... Padre, usted es un hombre muy inteligente, escuche la presentación. Dice, libretos y dirección, Arnulfo Sánchez López. El que escribe es Arnulfo. Yo solamente soy el intérprete, padre. Pero de tal manera le cabe la culpa. Y salió y se fue el viejo. Y la última es una cosa que escribió también Arnulfo y me causó problemas con Alvarito Ramírez, el exalcalde de Ibagué. Cuando Ramírez se retira de la alcaldía, él montó una panadería. Aspiró al Senado en compañía de Germán Huertas con Bariza y le salió humo y candela por todos los lados. Se quemaron. Y Alvarito montó Lotus Pan. ¿Se acuerdan? En la 15, la panadería de Alvarito. Entre cuarta y quinta. Entre cuarta y quinta. Y entonces Arnulfo, la panadería la montó antes de la campaña al Senado. Entonces Arnulfo escribió una cosa ahí, y era que le preguntamos al exalcalde Alvarito Ramírez, candidato al Senado de la República, cómo va a financiar su campaña.
Entonces yo imitaba la voz de Alvarito. Digo, pues muy sencillo. Esto que voy a interpretar lo escribió Arnulfo Sánchez. Pues muy sencillo. Ustedes saben que yo tengo una panadería que se llama Lotus Pan. Nos ha ido muy bien. Estamos vendiendo mucho. Además, usted sabe que las especialidades nuestras son el bizcocho en hora y el roscón de Álvaro. que tienen mucha comida dentro del público y con eso vamos a llegar al Senado. Repítala, ¿cómo fue es que no la capté bien? Bueno, usted lo que pasa es que quiere reírse más este viejo mañoso. ¿Quiere que le repita? Que le repita. ¿Y entonces cómo van a financiar su campaña, doctor Álvaro? Pues usted sabe que yo tengo Lotus Pan Panadería. Es una panadería muy exitosa. Además, la especialidad es el bizcocho en hora y el roscón de Álvaro. Me ha gustado mucho. Y después me encontré con el Alvarito y me dijo, ¿sabe qué, Carlos? Deje de hablar tantas maricadas por esa emisora. Pero lo escuchaban. Pero lo escuchaban. Sí. La verdad es que anécdotas hay muchas y podríamos quedarnos el resto de la mañana contando las anécdotas con don Arnulfo Sánchez López, por quien profeso un gran respeto, una profunda admiración, que indudablemente nos dio una oportunidad a muchos. Aunque cuando yo llegué, Arnulfo era empleado de Jaime Pava y yo llegué porque mi papá era gran político en el norte del Tolima y era el que le ponía los votos a Jaime Pava, y eso influyó. Pero desarrolló una amistad muy bonita, un cariño, un respeto por don Arnulfo Sánchez López, que indudablemente es una cosa imborrable frente a un gran ser humano. Ahora, ¿cómo olvidar esas inmensas crónicas que él escribía para el diario El Tiempo, del cual fue su corresponsal por más de 30 años? Arnulfo también era una pluma exquisita, y mucho más cuando contaba historias de esta tierra que lo vio nacer. La pluma de Arnulfo, su escritura, era una cosa sencillamente agradable, exquisita, cuando él se refería a las cosas terrígenas. De manera pues de que y todos los homenajes que se hagan a Arnulfo en vida, que el viejo todavía respira, son bienvenidos. No, está escuchando, ¿no? Qué bueno. Abrazo, mi maestro, mi gran amigo. Oiga, Carlitos, antes de que se vaya, ustedes también bautizaron a otro personaje nuestro, a Ernestina Rodríguez de Barón, quien en esa época era la presidente de Azotentol. Azotentol es la Asociación de Tenderos del Tolima. Entonces ustedes la bautizaron, como era Ernestina, o es Ernestina, ustedes la bautizaron Ernestiendas. Efectivamente, Ernestina Rodríguez de Barón ejerció un liderazgo y todavía lo ejerce, defendiendo a los tenderos, el pequeño tendero, el que está en contacto con la gente en el barrio, el que ría, el que conoce las historias de toda la gente, al que le llegan todos los chismes del barrio. Entonces, con su ingenio, ese es el ingenio de Arnulfo. Él la bautizó Ernestiendas Rodríguez de Barón. Y por eso les digo, es tan prolífica la producción de Arnulfo Sánchez, su ingenio desbordado siempre, mucho talento importantes, que indudablemente aquí podríamos, repito, quedarnos el resto de la mañana hablando de un personaje que indudablemente marca una historia importantísima e imborrable en el marco del periodismo tolimense. Él lo único que no incursionó fue en la televisión, pero en la radio y en la prensa, mis respetos. Siempre me le quité el sombrero, siempre mi respeto y mi profunda admiración. Carlos Ángel Sepúlveda Bonilla, el popular Pompinión Independiente, muchas gracias. Bueno. Un abrazo para usted, Alvarito Murillo, para el doctor Gustavo Ramos Arjona. Seguiré escuchándole entonces ahora a las 8 de la mañana aquí en Ecos del Conveima, porque digamos, es como un relax el sábado después de la jornada de cada semana, de los 5 días de la semana, poder en la mañana estar en casa tranquilos, panear en la radio y poder escuchar al doctor Gustavo en Democracia en Acción, porque es una persona que también valga la pena en este instante reiterarle mi admiración, mi reconocimiento, una persona que se hizo a pulso y que ha llegado a escalar los más altos honores en la política, en la academia, en fin, en el sector empresarial.
porque es que Cotoltrán era una hasta cuando llegó Gustavo. Y cuando era una empresita chiquita, como lo estaba contando ahora, ¿sí? Primera en servicios. ¿Y cómo la hizo crecer? Hasta convertirla en la más importante empresa del transporte urbano y de turismo de la capital del departamento del Tolima. Y eso se debe a la labor y el trabajo berraquísimo que hizo Gustavo Ramos Arjona durante tantos años, inclusive hasta en el cambio del nombre de Expreso Ibagué. Duélale al que le duela, el gran desarrollo de esa empresa surgió del trabajo, de las ideas, de la dedicación y el empeño de Gustavo Ramos Arjona. He dicho. Bueno, muchas gracias. Mi querido Rubén, sigue todavía en línea, ¿no? Sí, claro, Gustavo, aquí escuchando a Carlos Sepúlveda Bonilla, por aquí va también mi atento saludo. Sí, no, va a faltar tiempo, ¿verdad?, para recordar esas anécdotas y esas enseñanzas del maestro del periodismo en el Tolima y para muchos ya en Colombia que han emigrado de aquí de Ibagué y que se hicieron y se formaron en la escuela de Arnulfo Sánchez López. Siga, Rubén. Quiero que ustedes me dejen terminar con 3 cosas que quiero agregar de Arnulfo Sánchez López, y es la siguiente. 1, siempre fue muy humilde, sencillo. Él siempre decía que tenía cuarto de primaria en Villarrica porque no había más que estudiar en ese municipio, pero que él se hizo en la Universidad de la Vida. Muy humilde Arnulfo. Quiero rendir un homenaje, yo sé que Arnulfo era así de sencillo, a todos los operadores de audio que tuvo así conocidos Econoticias en 50 años, que yo recuerde, porque él la llevó muy bien con todo el mundo. Nunca escuché una mala palabra de Arnulfo, ningún madrazo, nada en contra un operador de audio, un periodista. Siempre fue Arnulfo un caballero. ¿Cómo no recordar a Álvaro, a su gran amigo Rodrigo Sánchez Aguirre? A Carlitos Morales, fue operador de audio nuestro y ahora es una gran estrella en la narración colombiana en Caracol Televisión. David Valero, José Eber Gómez, Chucho Moncaleano, Hernán Gonzalo de la Calle. Hoy nos acompaña Alexandra Ospina. Los operadores de audio, esos que son los responsables de que ese sonido y la coordinación del noticiero esté al aire. Sé que Arnulfo Sánchez López siempre trabajó con orgullo con ellos y lo recordó. Las personas que no se veían en Econoticias o no se escuchaban al aire, pero que estaban detrás. Por ejemplo, el equipo de ventas en la época más gloriosa de Econoticias era cerca de 5 personas. Recuerdo a Nelly Mora, a Alfonsito, a Murillo, Hernando Ortiz, el periodista que además es estrella en las ventas, Fidelina Caicedo y Jesús Bonilla Chuchín, yo le digo el nombre del telediario, hacían parte del equipo de ventas de ese Econoticias glorioso. Pero María Costa, administradora por muchísimos años, el publicista Hans Arias Díaz. Alberto, bueno, mi querido concejal, periodista, se nos agotó el tiempo y tenemos que cumplir aquí estrictamente con el horario y la programación de la emisora. Nos vamos a despedir ya. Perfecto, doctor Gustavo y Álvaro, un abrazo con Noticias 50 años, y a don Arnulfo se bautizaba don Ataulfo, nuestra congratulación. Así finaliza Democracia en Acción. Muy buenos días.